Bueno, en este vídeo vamos a trabajar lo más general de las funciones exponenciales, ¿vale? Las funciones exponenciales, como su nombre nos hace intuir, están relacionadas directamente con las potencias, ¿vale? Exponencial nos recuerda a exponente. Vamos a recordar un poquito qué era una potencia. Una potencia es un producto repetido de un mismo número un determinado número de veces. Ese número que multiplicamos se llama base, esas veces que multiplicamos se llama exponente y lo tenéis aquí representado, ¿vale? Recordamos las propiedades más importantes de las potencias. Recordad que para trabajar con las potencias solo se podían hacer operaciones de multiplicación y de división, ¿vale? Cuando había sumas y restas no podemos hacer nada y eso es importantísimo tenerlo siempre en mente, ¿vale? Si teníamos que multiplicar o dividir dos potencias que tenían el mismo exponente, podíamos multiplicar o dividir las bases y elevar el resultado al mismo exponente, ¿vale? Eso es lo mismo que tenemos aquí como potencia de un producto y de un cociente, es decir, a por b elevado a n es a elevado a n por b elevado a n, ¿vale? Y a partido b elevado a n es a elevado a n partido por b elevado a n. Eso sí tienen el mismo exponente. Si son potencias con la misma base, recordamos aquí que para multiplicar dos potencias que tenían la misma base, teníamos que dejar la misma base y sumar los exponentes, ¿vale? Yo creo que en cursos anteriores está claramente demostrado porque esto es así. Para dividirlas, pues igual, dividir dos potencias de la misma base supone tener otra potencia como resultado de la misma base y como exponente la diferencia o la resta de los exponentes, ¿vale? Elevar una potencia a otra potencia es multiplicar muchas veces una potencia, con lo cual el resultado va a ser la base que teníamos y de exponente el producto de los exponentes. Y por último, la relación entre raíz y potencia, que es que un número radical, la raíz enésima de a elevado a p, es igual a una potencia en la que exponente es una fracción. P partido por el índice de la raíz, n. ¿Vale? Bueno, pues esto es solo un repaso de lo que ya sabemos de las potencias, porque a lo largo del tema lo utilizaremos en algunas ocasiones. Bueno, pues a diferencia de las potencias habituales, una función exponencial es aquella en la que la variable independiente está en el exponente de una potencia, ¿vale? Hasta ahora nosotros hemos estudiado funciones del tipo y igual a x elevado a n, ¿vale? Que es una función potencial, ¿vale? Es decir, la base de la potencia es la variable independiente y el exponente es un número conocido, un número además natural que pertenece a n, ¿vale? En la función exponencial ahora, esa que tenemos ahí, a elevado a x, a es un número real positivo y x, el exponente, es la variable independiente. ¿Vale? Estas funciones son muy importantes porque hay muchos procesos de la naturaleza que se ajustan a este tipo de funciones. Ya veremos un poquito más adelante a qué bases son importantes conocer, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tenemos un organismo unicelular que se reproduce por bipartición, pues al cabo de una hora, ese organismo unicelular dentro de una hora se ha convertido en organismos que había 1 por 2, ¿vale? Dentro de otra hora tenemos los que había por 2 otra vez. Pasa otra hora y otra vez por 2. Así sucesivamente. ¿Cuál es la función que rige esta reproducción por bipartición? Pues el número de seres que habrá al cabo del tiempo será 1 por el que empezamos por 2 elevado a t, donde t
son las horas o el tiempo que se tarda en producir una bipartición. ¿Vale? Otro tipo de función exponencial. Nos compramos un coche cuyo precio inicial son 20.000 euros. Y cada año se deprecia, es decir, baja el precio, 1/5 de su valor. ¿Vale? ¿Cuánto vale a lo largo del tiempo? ¿Vale? Pues nada, si se deprecia, si el precio baja 1/5, y esto significa que el precio de cada año es 4/5, o sea, lo que queda hasta la unidad del precio anterior. Con lo cual, ¿qué nos pasa? Que el coche vale 20.000 euros. ¿Vale? Al año siguiente ya solo vale 20.000 por 4/5. Al año siguiente 20.000 por 4/5, otra vez por 4/5. Al año siguiente lo que teníamos, otra vez por 4/5. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la función que nos da el precio del coche a lo largo del tiempo es 20.000 por 4/5 elevado a t, donde t son los años que tardamos en vender ese coche. Bueno, igual que hemos hecho con el resto de las funciones, vamos a estudiar el dominio y los puntos de corte con los ejes como características principales de las funciones exponenciales. ¿Vale? Veamos la función como la que teníamos hasta ahora, y igual a elevado a x, donde a es un número real mayor que 0, ¿vale? La base son solo números positivos, porque si fueran números negativos, el resultado dependería de que el exponente fuera par o impar y no podríamos estudiarlos de una manera común, ¿vale? Entonces siempre usamos base positiva. Por lo tanto, el resultado de una potencia de base positiva siempre es un número positivo. Ya sabemos algo importante de las funciones exponenciales, ¿vale? Muy importante. Dominio de este tipo de funciones. Recordamos, ¿qué es el dominio? El conjunto de los valores que yo le puedo dar a la x, de manera que la operación que nos indica la función haga que y sea un número real, ¿vale? Entonces, ¿qué valores le puedo dar yo a x para que un número elevado a x se pueda hacer? Pues cualquiera, porque yo puedo elevar un número a cualquier otro número, ¿vale? Por lo tanto, en principio, el dominio de y serían todos los números reales, si la función es del tipo a elevado a x. Resulta que la función puede no ser tan sencilla y puede ser igual a elevado a otra función, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el dominio de y va a ser el dominio de ese exponente. Un ejemplo. Y igual a elevado a 1 partido por x. ¿Vale? Es verdad que yo puedo elevar a cualquier número, pero también es verdad que hay un valor en el que yo no puedo calcular 1 partido por x. Por lo tanto, el dominio de y es igual a todos los números reales menos el 0. ¿Por qué? Porque no existe el exponente cuando x vale 0. 1 partido por 0 es una operación matemática que no se puede hacer, no tenemos un número real como resultado. ¿Vale? Por lo tanto, si el exponente es otra función, el dominio de la función exponencial coincide con el dominio del exponente. Si solamente es la variable independiente x, el dominio siempre van a ser todos los números reales. ¿Vale? Muy bien. Esto en cuanto al dominio. Puntos de corte con los ejes. ¿Recordáis que se resuelven resolviendo el sistema igual a elevado a x, que es nuestra función, y las ecuaciones de los ejes? X igual a 0
para los puntos de corte con el eje Y. Entonces, y es igual a elevado a 0, que valga lo que valga a, es 1. Esto significa que las funciones exponenciales cortan a los ejes en el punto 0, 1. Muy interesante. ¿Vale? Cuando el exponente es solamente x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Imaginaos que nosotros queremos calcular los puntos de corte con el eje Y de la función igual a elevado a x más 2, ¿vale? Y x igual a 0. Entonces, y es igual a elevado a 2 más 2, que será a elevado a 4. A elevado a 4, ¿vale? Con el eje x sería igual a elevado a x e y igual a 0. Estos serían los puntos de corte con el eje x. ¿Vale? O sea, a elevado a x tiene que ser igual a 0. No tiene solución. ¿Por qué? Porque la única forma de que una potencia sea 0 como resultado es que la base sea 0. En cuanto la base sea un número distinto de 0, lo eleve a lo que lo eleve, el resultado nunca me va a dar 0. Hemos dicho que a tiene que ser mayor que 0. No mayor o igual, sino mayor que 0. ¿Vale? Por lo tanto, las funciones exponenciales no cortan al eje de las x. Perdón, sí, al eje de las x, lo he dicho bien. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo este dominio y estos puntos de corte, junto con una tabla de valores, es lo que nosotros vamos a calcular para representar estas funciones. Vamos a ver ahora la representación de dos de ellas, ¿vale? Que es el número que corresponda. Vale, pues aquí tenemos la representación gráfica de una función exponencial en la que a es un número positivo, pero mayor que 1. 2, 3, 5, ¿vale? Más grande que 1. Y es de esta forma. Veis que su crecimiento aumenta muy rápidamente, ¿vale? Y la verde nos va a dar la representación gráfica de una función exponencial en la que a es más pequeño que 1. O sea, es positivo, pero más pequeño que 1. Pues un medio, un tercio, ¿vale? Veis que en vez de crecer, va decreciendo, ¿vale? De forma igual de rápida. Para valores de la x, aunque no sean muy grandes la diferencia entre la x, la diferencia entre la y sí lo es, ¿vale? Entonces esta sería la representación de una función exponencial. Bien.